Five Nights at Freddy's Security Breach tiene un montón de finales distintos, y aunque solo uno de ellos es el definitivo, todos aportan conocimiento para revelar el pasado, presente y futuro de FNAF. Y vamos a descubriroslo. Poneos cómodos y dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Estos son todos los finales explicados de FNAF Security Breach. Antes de empezar, os avisamos de que el juego tiene 6 finales diferentes, y todos ellos dan datos que pueden ser útiles para los próximos juegos de la serie. Dependiendo de si nos quedamos investigando Pizzaplex, vamos a por Bunny o nos vamos del edificio, aparecerán distintos finales. Primero vamos a hablar del final que acaba bien de FNAF Security Breach, al que el juego llama Muelle de Carga. En este final, Gregory y Freddy consiguen llegar hasta el garaje de Mega Pizzaplex, dando con la puerta que les da vía libre para salir de la pesadilla. Ambos personajes huyen del lugar en una furgoneta que seguro que os es familiar. Aparece en la serie de animación Freddy and Friends, que Steelwood Studios publicó en YouTube antes del lanzamiento del juego. A mitad de camino, Freddy se queda sin energía y Gregory utiliza la batería del coche para recargar al oso. Después continúan su camino y son felices para siempre. Eso sí, se desentienden totalmente de Bunny y todo lo que pasa en Mega Pizzaplex. Monty pasa a ser la estrella del show, sustituyendo a Glamrock Freddy e incluyendo a un nuevo animatrónico en el equipo, Glamrock Hippo, que toca un triángulo. Si os fijáis en el texto que hay alrededor de la imagen, podremos leer lo siguiente: bla bla bla, este artículo no tiene nada que ver con el juego. Bla bla bla. Esto es una referencia a los periódicos que aparecían en anteriores entregas de Five Nights at Freddy's. El final malo es bastante triste, sobre todo para Gregory. Será posible escapar de Mega Pizzaplex a través de la puerta de entrada, pero esta vez Freddy no podrá acompañarnos. El personaje nos advierte de que si se va, se quedará sin batería y por lo tanto moriría a la intemperie, así que decide quedarse. En lugar de buscar una solución, Gregory se escapa, pero tampoco tiene ningún sitio donde ir. En la cinemática final se le ve metido en una caja tapado con unos periódicos, donde podemos ver que las desapariciones de los niños continúan. Para peor suerte, Bunny le encuentra, y el resto se lo dejamos a la imaginación, pero entendemos que Gregory muere a manos de Vanessa. El final VIP es uno de los más curiosos, aunque para nosotros el peor de todos, porque pasa algo que esperábamos desde que se presentó el juego. A punto de salir y tras investigar lo que ocurre en Mega Pizzaplex, Freddy y Gregory prenden fuego al lugar y huyen despavoridos por la azotea. Allí se encuentran con Bunny, quien retiene a Gregory y hace un último intento de matarle. Con los ojos de Roxanne, Freddy ya puede ver a Bunny y le empuja por el tejado, cayendo ambos al vacío en un esfuerzo desesperado por salvar a Gregory. Tanto Freddy como Bunny se despeñan por el tejado y Gregory baja para quitar la máscara a Bunny y ver quién hay detrás. Resulta que quien hay detrás no es otra que Vanessa. Que oye, no imaginábamos que sería ella. Este es el final que deja claro, y por si había dudas, de que Bunny es Vanessa. Si esperamos a que terminen los créditos, descubriremos una pequeña escena donde aparece Vanessa en forma de espíritu que mira hacia abajo desde Mega Pizzaplex, dándose cuenta de que estaba poseída y de que ha muerto. Pobre chica, termina muriendo por ser utilizada como un instrumento más del hombre de morado. Por último, aparece un periódico indicando que Mega Pizzaplex se ha quemado y que la principal causa podrían ser los juguetes de Fazbear debido a su alta inflamabilidad. Este final es el más especial de todos y al que los jugadores de FNAF de toda la vida dejará boquiabiertos. Tras quedarse a investigar en Mega Pizzaplex, Gregory y Freddy llegan hasta el sótano del lugar, encontrando los restos de la pizzería que vimos en Pizzeria Simulator. Si bien recordáis, al final de FNAF 6, este lugar se quemó con Springtrap, Molten Freddy, Puppet y todos los animatrónicos dentro. La sorpresa es que no todo ardió en aquel incendio. Este final de 2 estrellas hace que nos encontremos con un Molten Freddy evolucionado, que parece haberse convertido en una masa de tentáculos y cables, lo que podría indicar que Puppet pasó a formar parte de este personaje junto a Baby, Funtime Freddy y los demás animatrónicos. Nos apoyamos en la aparición de tentáculos en uno de los trailers del juego, y así relacionamos esta mezcla de animatrónicos con Puppet. Más abajo vemos como Bunny ha estado viviendo allí, haciendo experimentos con un viejo conocido, el hombre de morado.
Springtrap murió en el incendio y ha sido resucitado por Bunny gracias a la posesión de Glitchtrap, que ya vimos en Five Nights at Freddy's Help Wanted. Si os fijáis, esta versión de Springtrap es un poco diferente a la que vimos en FNAF 6, donde era conocido como Scraptrap, y le faltaba el brazo izquierdo. Creemos que a este nuevo cuerpo de Springtrap se le ha añadido partes de otros animatrónicos, en concreto de Bonnie, y decimos esto por el siguiente mensaje que aparece en el juego. Informe de la dirección. Con Bonnie fuera de juego, vamos a convertir a Monty en el nuevo bajo. Mantenimiento y piezas han hecho los ajustes necesarios. Esto podría salir bien. Monty podría ser incluso más popular que Bonnie. Antes de que Monty formase parte de la banda, existía un animatrónico de Bonnie que finalmente fue retirado, pero lamentablemente no le vemos durante el juego. O quizás sí. Es posible que Vanessa haya utilizado partes desechadas de Bonnie para reconstruir el cuerpo de Springtrap, porque si os fijáis, este personaje tiene unas garras muy largas que podrían pertenecer al conejo, ya que en uno de los mensajes se dice que mejoran las garras de Monty para que toque el bajo, justo el mismo instrumento que tocaba Bonnie. Tras la batalla final, vemos como este rehecho Springtrap es atrapado por Molten Freddy. Se desconocen sus intenciones y si lo hace para acabar con él o para ayudarle por el derrumbe del edificio. Nosotros nos decantamos por la primera. Cuidado, porque aunque lo parezca, este podría no ser el final canon del juego, y solo nos daría información para ver que el regreso de Springtrap es real. Si esperamos a que terminen los créditos, veremos una breve escena donde Freddy y Gregory contemplan el atardecer. Lo curioso aquí es que tanto el campo como las colinas nos recuerdan muchísimo al cementerio de FNAF 6, aunque podría ser casualidad. Si elegimos que queremos ir tras Bunny, nos meterán en su batalla final. Este viene precedido del desmantelamiento de Glamrock Freddy, por lo que ya no estará con nosotros. De todos los que hay, este es el final que más triste nos parece. Vemos como Gregory consigue llegar hasta la oficina de Bunny y pulsa el botón para que los bots la desmantelen. No se ve explícitamente, pero Bunny muere en este final. Gregory logra escapar de Mega Pizzaplex, pero Glamrock Freddy no sobrevive al desmantelamiento, diciendo al niño que siempre será su superestrella. Después de esto, en un periódico se indica que Mega Pizzaplex reabrirá la próxima temporada. El último final de todos, con 3 estrellas y posiblemente el canon, es el final de Princess Quest. A lo largo del juego encontraremos unas máquinas recreativas llamadas Princess Quest, un videojuego que en realidad esconde a Glitchtrap y sirve para controlar a Vanessa. Si superamos las 2 primeras máquinas recreativas, en la tercera y tras el desmantelamiento de Freddy libraremos una batalla en una pizzería, teniendo que abrir una puerta que simboliza la libertad de la mente de Vanessa y su exorcismo de Bunny y Glitchtrap. Al completar la última máquina, vemos cómo Vanessa, Gregory y la cabeza de Glamrock Freddy escapan juntos de Mega Pizzaplex. Se considera el final bueno por ser el que más estrellas tiene, pero eso no quiere decir que el resto de finales no tengan parte de verdad. Springtrap y Molten Freddy siguen atrapados en el sótano de Mega Pizzaplex. Vanessa y Gregory consiguen sobrevivir y Freddy puede ser reconstruido próximamente usando de base su cabeza. Esto deja la puerta abierta para que en el futuro Springtrap regrese a hacer de las suyas en Five Nights at Freddy's, otra vez con un cuerpo físico. No os perdáis 25 secretos de FNAF 6 y el resto de juegos de la saga, y suscribíos al canal para estar al tanto de las últimas noticias de FNAF y Nintendo. Un saludo y hasta otra.